Buenas tardes, mi nombre es Ángela Vanegas. Hoy voy a hablar sobre el positivismo y lo vamos a definir como una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos reales y perceptibles que también puedan ser verificables. Partiremos que durante el Renacimiento las ciencias naturales y la física se desarrollaban a través del uso de métodos científicos experimentales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los fenómenos de la naturaleza se pueden explicar en términos de causa o efectos. El propósito del positivismo es dejar al margen los sistemas de valoración ética que otorgan a las explicaciones finalistas y teológicas la causa última de todo. Entonces el positivismo surge como heredero del empirismo y la epistemología. Para ello vamos a definir qué es el empirismo y lo vamos a conocer como una teoría filosófica que se enfatiza en el papel de la experiencia, la evidencia y especialmente la percepción sensorial. Y la epistemología, que es la que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus posibilidades y el alcance de los fundamentos. Uno de los mayores objetivos del positivismo era aplicar el método científico al estudio del ser humano en lo individual y en lo social. Esto quería decir que pues, el positivismo se encargaría entonces de estudiarnos a nosotros como seres humanos desde lo individual, o sea, desde nuestros comportamientos individuales hasta una sociedad. El positivismo entonces también tendría una gran exigencia, que era el método científico en el estudio de la sociedad. Entonces era comprobar científicamente cualquier probabilidad o afirmación que se tuviera frente al conocimiento de la misma. El desarrollo del positivismo naciente se ve reforzado por la existencia de una idea que se extiende de forma generalizada durante el siglo XVIII. Vamos a hablar de un personaje muy importante en el positivismo y quien fue o formuló la doctrina del positivismo, en este caso Auguste Comte, que creó la ley de los tres estados. El primer estado que hablaba de lo teológico, el segundo estado que hablaba de lo metafísico y como último el tercer estado que era lo positivo. El estado positivo se caracterizaba por la observación y el razonamiento de las leyes que rigen la realidad. Entonces, Auguste Comte nos iba a decir que la corriente positiva y naturalista, donde la sociedad empieza a cuestionarse de dónde viene, de dónde está su existencia, de dónde empieza o dónde surgen esas explicaciones finalistas o teológicas. Bueno, vamos a decir que es una disciplina, lo teológico es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y perfecciones. Entonces vamos a decir que la teología es todo eso que nosotros justificamos en la existencia de un Dios. Bueno, Comte nos decía que tenía un rechazo radical a todo pensamiento metafísico, que las ideas que él defendía o que su pensamiento defendía eran el orden espontáneo de las sociedades humanas, el progreso del conocimiento y que el hombre es idéntico en todas partes y en todos tiempos. Esto era un principio de igualdad. Entonces Comte quería hacernos ver o parecer ante la sociedad de una manera igualitaria a todos los seres humanos. Algunos precursores del pensamiento funcionalista fueron Comte, Durkheim, Spencer y Parsons. Aparte de todo esto, Comte nos da un pensamiento de la estática social que surgió como principio fundamental, que era en este caso el Consejo Social, donde aseguraban que los conocimientos del hombre, el dominio y el control del universo, y nos decía que el estado positivo es el estadio superior al que debe acceder cada hombre. Entonces Comte nos decía que ese conocimiento o ese control de sí mismos y del universo, o sea, de todo lo que lo rodeaba, era el estadio de superioridad al que todos nosotros como humanidad deberíamos acceder. Vamos a definir entonces el estado positivo o real, que es donde el hombre intenta, mediante la observación y el razonamiento, percibir las relaciones necesarias entre las cosas y los acontecimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre intenta dar
un razonamiento de lo que ve, de lo que percibe, de lo que puede comprobar mediante los acontecimientos. Bueno, vamos ahora a ver cómo nos afecta a nosotros los trabajadores sociales. Entonces vamos a partir de que el trabajo social y el funcionalismo ejercen tres elementos constitutivos de la disciplina, que son los siguientes. La epistemología, que como ya lo dijimos, es el estudio del conocimiento científico. La ideología, que es la disciplina filosófica que estudia las ideas de sus caracteres y especialmente su origen. Y la metodología, que es una disciplina que se encarga de elaborar y definir los procedimientos utilizados para alcanzar determinados objetivos. El positivismo entonces también dio origen a varias corrientes como lo son el conductismo y el empiriocritismo, y criticó y se alejó totalmente de la forma metafísica en consideraciones que no fueran objetivas en términos empíricos. Muy buenas noches, mi nombre es Kimberly Medina y el día de hoy vamos a dialogar sobre la hermenéutica. La hermenéutica es la respuesta a los limíticos del positivismo. Esta inicialmente surge como una respuesta a los agotamientos de las perspectivas teóricas. Tiene cercanía con el positivismo, el cual es la producción y las maneras del pensamiento dentro del discurso o viceversa. Cabe recalcar que uno de ellos es el individuo sobre la sociedad, es decir, un subproducto del individuo. ¿A qué se refiere esto? Que no existe verdad, sino la que se crea en ella, retomando esto o interaccionando algo simbólico. Dentro de lo simbólico, Jorge Mead, él normalmente indica que el ser humano tiende a rebelarse a la opresión, es decir, en casos donde se ven con alta presión para poder dialogar o para poder generar un buen símbolo para transmitirlo hacia la otra persona. También indica que el ser humano tiene como grado mayor la complejización, es decir, que el lenguaje se puede codificar simbólicamente para que el resto de las personas puedan asociarlo a según el entendimiento o el lenguaje que cada comunidad tiene. También se enlaza en la centralidad del individuo, es decir, que pues cada persona tiene o prospecta algún símbolo significativo y uno de ellos puede que para otras personas sea algo diferente. Entonces, cuando normalmente tomamos el lenguaje o lo simbólico, la idea es que sea universal para que así las demás personas puedan entender realmente qué es lo que está indicando la otra persona. Este indicativo proviene o da prioridad también al servicio en el que se enlaza social, porque lo social donde transmite gestos, el cual pues ello conlleva a las emociones, a las señales, para que así actos básicos o que existen frases como el impulso, como la percepción, como la manipulación o la consumación. En esta iniciativa los símbolos genéricos se relacionan para un combate de religión, para creencias, para una posición política, ya que hay diferentes personas que tienen su punto de vista. Otro que manejamos dentro del lenguaje es el self, que pues esta es la capacidad de considerarse a uno mismo o que contiene los elementos del yo y el mí. Este normalmente es donde se relaciona con nosotros mismos o con los demás y reconfirmar el diálogo de las diferentes posiciones. También hay una parte importante, es que los seres humanos normalmente manejamos un proceso de interacción y socialización para el proceso de incorporar elementos, no solamente de pronto como lo son símbolos, sino ya como lo son acciones para poder intervenir y manejar vivencias comunes, críticas y autocríticas normalmente individual. Dentro de la parte filosófica, los estudios dentro de la hermenéutica es que este es un término interpretado de diferentes maneras para los pensadores o para diversas épocas, donde permite la interacción de contenidos orales o escritos. El marxismo nace desde la Revolución Industrial debido a los maltratos o a la injusticia laboral que se veía en estos tiempos. Esto hizo que muchos pensadores, pues al ver estas injusticias, salieran como a buscar una solución. Es de ahí donde se crea, por ejemplo, los socialistas utópicos, o en este caso lo que estamos hablando es el marxismo. El marxismo se conoce como un conjunto de ideas
ya sean políticas, económicas, filosóficas, y pues este fue generado por, obviamente como su nombre lo indica, Karl Marx o Friedrich Engels. Al inicio, Marx critica más que todo es el tema de la filosofía, ya que consideraba que ésta no debería hacerse cargo de la parte como pensante, sino que era la encargada de generar un cambio en el mundo y no de centrarse mucho como en cómo surge todo o el surgir de las cosas. Él aporta también en varias ocasiones que pues obviamente en el trabajo social, debido a su pensamiento de cómo se debe pues pensar, por ejemplo, él, él consideraba que el proletariado no era ni siquiera dueño de su propio trabajo. Él consideraba que como tal los trabajadores no eran, no pertenecía su trabajo a ellos mismos, sino que era algo que se le debía al capitalismo. Estos eran los pensamientos como tal de Marx. Su teoría se conformaba como tal en la lucha de clases, que era como él consideraba que se podía pues dar solución a las diferentes problemáticas sociales, y pues esto se debería hacer por medio de que el proletariado se diera cuenta del poder que poseía, es decir, que gana mucho más la cantidad que el poder.